Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Hoy seguimos con nuestro recorrido a través de la saga de Resident Evil, la de Leaf Action. Una saga de la que solamente nos faltan dos entregas por hablar. Esta Retribution y ya el capítulo final, y luego ya si tengo tiempo os haré un top con mis favoritas. Bueno, Resident Evil Retribution es la quinta entrega protagonizada por Milla Jovovich, una película que intenta ser mucho más grande, más espectacular y más ambiciosa que las anteriores. Eso nadie se lo quita. Lo que al menos en mi caso, de acuerdo, personalmente hablando, me dejó bastante frío. Y mira que Ultratumba tampoco es que sea lo mejor del universo, pero no sé, tiene un puntito más que me gusta mucho más que esta Retribution. Ojo, no diría que es una película terrible, porque al fin y al cabo creo que tiene pues ideas muy interesantes, pero también tiene muchos problemas que impiden que termine de funcionar correctamente. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoiler, como siempre. Antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. No, para entender esta película hay que entender muy bien el punto exacto donde se encontraba la franquicia hasta este momento. La entrega anterior, Resident Evil Afterlife o Ultratumba, había apostado por un estilo extremadamente visual, ¿no? Muchísima cámara lenta, combates exageradísimos y una estética mucho más parecida a la estilo de acción que tenemos en películas como por ejemplo The Matrix. Aquella película funcionó muchísimo en taquilla, no sé si hizo unos 300 millones, una cosa así, una barbaridad, costando quizás 50, 60, ¿no? Que es lo que costaban de media las películas de esta franquicia. Así que esta quinta entrega básicamente decidió seguir el mismo camino que su anterior. Mucha más acción, muchas más criaturas y muchas más referencias a los videojuegos. Pero también muchísima más exageración, y ahí es donde empiezan los problemas. La película retoma la historia justo donde acabó la entrega anterior, ¿no? Alice es capturada por Umbrella y despierta en un complejo de ellos. Una gigantesca instalación submarina. Un complejo donde Umbrella está realizando pruebas con el virus T, etcétera, cosa que bueno, pues ya hace también en los videojuegos, ¿no? Pero lo interesante que tiene esta instalación es sin duda alguna su estructura, porque digamos que aquí es una de las ideas que más me molan a mí, me parece mucho más interesante, ¿no? Está dividida como en segmentos, por así decirlo, segmentos que simulan diversas partes del mundo, como por ejemplo Tokio, Nueva York, Moscú, suburbios americanos, todos recreados de forma artificial, claro. Y me diréis, pero ¿para qué utiliza esto Umbrella? Pues bueno, es muy sencillo, ¿no? Simplemente es una manera de experimentar con el virus T y ver cómo funciona el virus en diferentes entornos, digámoslo así. Como digo, conceptualmente hablando es una idea muy interesante, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en la práctica la película lo utiliza mucho más como desencadenar una secuencia de acción tras otra, ¿no? Que quizás como algo mucho más interesante. Oye, dentro de lo que es la acción pues tampoco está nada mal, ¿no? Porque digamos que esas secuencias de acción están muy chulas, tenemos muchas criaturas, Milla Jovovich ahí dando hostias como panes, pero al fin y al cabo es una idea muy interesante que se queda como simplemente en la superficie, digamos, y que creo que podrían haber dado mucho más con ello. Una Milla Jovovich que vuelve a ser sin duda alguna el centro de atención con su personaje Alice, como lo ha sido en las anteriores entregas. A estas alturas de la saga hay que decir que Alice ya es prácticamente un icono del género de acción, pero aquí vuelve a ocurrir algo, digamos, curioso con el personaje. Si recordáis, en la película anterior ella había perdido sus poderes a manos de Wesker, y eso en teoría iba a provocar que su personaje fuera un poquito más vulnerable, tal y como os dije yo, pero la realidad es que sigue siendo prácticamente invencible. O sea, que alguien me explique cómo una mujer normal puede, una mujer o hombre normal puede hacer esas cosas todavía. Volviendo un poco al problema que tuvieron las películas anteriores, ¿no? Que es que ya se pierde tensión, porque ya sabes que esa mujer lo va a reventar todo, da igual lo que haga, lo va a reventar. Entonces, como dar un paso atrás sin ningún tipo de excusa narrativa que no termina de funcionar. O sea, no entiendo muy bien por qué hacer eso si luego vas a hacer lo contrario en la película siguiente, ¿no? Es una inconexión que no entiendo muy bien aún a día de hoy, y mira que la he visto veces. Pero sin duda alguna yo creo también que uno de los objetivos que más claros tenía Paul W. Anderson en esta entrega era acercarse un poquito más a los videojuegos, un poquito nada más. Especialmente a títulos como pasó en la entrega anterior, como Resident Evil 4 y Resident Evil 5. Por eso vemos el regreso, o más bien estreno, ¿no?, de muchos personajes que salen directamente de los videojuegos, ¿no? Como Leon S. Kennedy, Ada Wong, Jill Valentine,
que desde la película 2 no la hemos visto en ningún lado, la vemos en el 4 un poco de refilón, ¿no? Pero ya. Y en teoría eso debería ser bastante emocionante, ¿no? Joder, por fin tenemos a Leon en live action, por fin tenemos a Ada Wong, de hecho los dos hacen una pareja que, bueno, se parece un poquito, ¿no? La relación que tienen en los cómics, no demasiado, pero es que el problema es que estos personajes aparecen sin desarrollo ninguno y luego se van de la misma manera, sin desarrollo ninguno. Aparecen, hacen sus cositas de acción muy molonas, escenas muy molonas de acción, peleas y demás, pero ya luego, caput, no se sabe nada de ellos. Y si algo tiene la película precisamente es acción, y mucha, bastante, demasiada, ¿no? Con persecuciones, explosiones, criaturas gigantescas, zombies, mutantes, lo que tú quieras lo tiene esta película. El problema es que después de un rato, y de un rato me refiero a lo mejor media hora, 40 minutos, que aún le quedan todavía 40 minuticos largo, todo se siente bastante repetitivo, ya que por ejemplo muchas escenas están filmadas con el mismo estilo, ¿no? Con su cámara lenta, con sus disparos ahí, las balas exageradas, aunque visualmente repito que queda espectacular. Creo que al haber tantas escenas de acción, creo que había que modificar un poco el cómo, ¿no? Poner en pantalla esas escenas de acción, porque no es lo mismo que tengas 4 escenas de acción, pongamos, en toda la película, y que pues el director utilice básicamente los mismos planos, que al final, bueno, se siente repetitiva, pero no tanto, ¿no? Al fin y al cabo, tienes 20-25 y de esos 25 en las 24 que tienes los repites, pues lógicamente ahí sí que se va a ver muy monótono. Algo que yo creo que es más culpa de Paul W. Anderson, ¿no? De ser un poquito más creativo el hombre que de otra cosa. Pero vayamos quizás al mayor problema que tiene la película, ¿no? Y es que la historia es extremadamente simple, teniendo a los personajes en el que el mayor tiempo en pantalla que tienen es simplemente para ir de un lugar a otro, de un escenario a otro, de Tokio a Nueva York, de Nueva York a Moscú, por ejemplo. Y sí que es verdad que cada nuevo entorno introduce una nueva amenaza, ¿no? Pero es que el argumento apenas se sucede. No hay demasiadas revelaciones importantes, por no decir que no hay casi ninguna, y eso hace que la película se vea mucho más como una especie de videojuego con varios niveles, ¿no? Que como una especie de película cinematográfica completa. Llevándome al final, ¿no? Que es otro aspecto que me dejó bastante frío. Tranquilos, no voy a hacer spoiler, creo que todos los que habéis visto la película sabéis el final, lo que no, pues bueno, tranquilos que no os lo voy a destripar. Pero es que en lugar de cerrar la historia, ¿no? En lugar de cerrar lo que es la quinta entrega y en la 6, bueno, ya veremos, la película termina funcionando mucho más como una preparación para la siguiente película de la saga que como una película como tal, ¿no? Con su planteamiento, su nudo, su desenlace. Y me diréis, bueno, pero es que eso pasa en todas. Sí, pasa en todas, pero es que aquí se siente como demasiado evidente, ¿no? Como diciendo, bueno, he hecho esta película porque quería hacer la siguiente y ya terminar, pero si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Repito, no es algo malo, pero joder, también canteate un poco menos, Paul. Resident Evil Retribution es una película, digamos, curiosa. Tiene momentos entretenidos, también tiene acción constante y visualmente sigue el estilo que vimos en las anteriores entregas, ¿no? Ese estilo tan exagerado. También tiene varios problemas importantes y yo diría que no es la que más problemas tiene, pero ahí se queda cerquita. La historia es muy simple, los personajes secundarios creo que están muy poco desarrollados y también muy desaprovechados. Las escenas de acción terminan siendo muy monótonas, muy repetitivas, cuando podían haberse, no sé, empapelado mucho más de cómo hacer esas escenas y hacer algo mucho más interesante. Como digo, no es la peor película de la franquicia, ni mucho menos, tampoco es la mejor. Digamos que para mí es un punto intermedio bastante extraño porque no sé muy bien dónde ubicarla, sinceramente. Una película que sin duda te entretiene cuando la estás viendo, ¿no? Se te pasa 1 hora y media volando, pero que cuando llega ya al final de la película te deja con una sensación de que, no sé, esperabas quizás algo mucho mejor o de que podía haber sido mucho mejor en sí. Pero bueno, déjame ahí abajo en comentarios tu opinión de la película. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo.